Hola, buenas tardes. Soy Víctor Campos, compañero del grupo del tema del transhumanismo para el curso de Sociología. Bueno, hoy día estamos con... Guillermo Martín Céspedes Medina, estudiante de bibliotecología en la Facultad de Letras en San Marcos. Seba. Estábamos hablando hace un poquito del transhumanismo. Justamente él menciona que estuvo en conversaciones sobre este tema con otro compañero del partido. Entonces, yo tengo unas preguntas acá que están divididos en cómo es que el APRA, digamos, ve al humanismo y a la tecnología. Tengo otro bloque que es sobre el transhumanismo desde un enfoque más humanista y otro que es más opinión personal. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el primer bloque y la pregunta es, ¿cuál cree que ha sido el papel histórico del APRA en la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú? Pregunta sumamente interesante. L- la primera y única tesis filosófica de planteamiento científico, con esto te quiero decir, con las características de un proceso científico, con el basamiento, ¿no? Porque muchas veces dice el marxismo científico, pero eso no existe porque el marxismo no es científico en sí. Porque para empezar, que algo sea científico, tiene que ser eh, verificable en el tiempo. Tienes que poder predecir algo. Así como en su momento se predijo el cometa Halley y después de determinado tiempo apareció por un método científico que se llevó a sí mismo, Víctor Raúl Ayer de la Torre da su visión y su lectura de un mundo con su teoría relatividad tiempo histórica. Entonces, él nos dice de que dependiendo del lugar, no geográficamente, sino por el flujo del poder, por el intermedio del capital en este caso, que es aquello que nos mueve, va a hacer que ese lugar esté cerca o lejos de una potencia, se va a desarrollar paz, ¿no? Con este sentido, ¿no? México tendría que ser la segunda superpotencia en el mundo, porque está cerca a Estados Unidos, pero no es así. ¿Por qué? Porque geográficamente y tiempo históricamente son cosas muy distintas. En su momento el eje del mundo fue Roma, ahora lo es Estados Unidos, dicen que va a ser China. Entonces, aquellos que se beneficien de esta, digamos, de esta convivencia holística con esos grupos de poder, con ese centro de poder, no van a ser los países meridionales, ni tampoco aquellos que tú supondrías que tendría que hacer. Con esto, ¿qué nos decía Víctor Raúl? Nosotros, como país tercermundista, tenemos que aprovechar lo mejor del capital, en este caso estadounidense, que es lo que nos ha tocado vivir. Porque si él hubiera estado en Jordania, cuando Roma era el imperio que era, hubiera dicho, no, tenemos que aprovechar lo que nos trae Roma, las posibilidades, sus caminos, sus armas, su conocimiento, sus mapas, su cartografía, qué sé yo. Eso es más o menos el, en una síntesis muy simple, muy simplificada, cuál es la propuesta de el ACTA, que es algo muy distinto del Partido Aprista. Claro. Pues, considera que el APRA, si bien no aborda directamente temas como el transhumanismo, creo que es es lo que he visto, mejor dicho, podría tener un rol en el debate sobre el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida. Por supuesto, lo que pasa es que el Partido Aprista no ha asumido el debate, digamos, transhumanista, porque el transhumanismo está en la vanguardia tecnológica hoy en día. Y el Partido Aprista se ha alejado de la doctrina aprista como tal. Ojo. Entonces hay que tener esos ambos campos. El partido, lamentablemente, eh, no es secreto para nadie de que se le achaca y se le dice, ¿no? De que el APRA se fue para la derecha. Se dice como un sapelito, se dice con la ligereza impropia de alguien que no tiene la razón de los matices que han ido diviniendo durante tiempo. En cambio, con ese mismo aspecto, el partido también se ha alejado, es verdad, de su base aprista, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que no es más que un frente único de trabajadores manuales intelectuales. Trabajadores manuales intelectuales. Y ese es el detalle. En el área intelectual,
lamentablemente no estamos en boga en la parte tecnológica. Ha sido un descuido, no solamente este, político o social, sino también académico, que es la parte más, que es la parte más que nos puede preocupar. La cuestión es que el transhumanismo nos plantea un problema, que es que hoy en día el capital decide cuáles van a ser tus ventajas. Por ejemplo, si tú tienes más dinero, tienes un mejor celular. Claro. Si tú tienes más dinero, tienes una mejor laptop. Si tú tienes más dinero, tienes un internet más potente. Entonces, esas comodidades ya no son hoy en día un obsecuente de eh, una extensión tuya, sino que van más allá y van a potenciar aquello que son tus sentidos, tus conceptos, tus accesos a la información, incluso, ¿por qué no?, tu placer y tu modo de relajar. Aquel que tiene mayores formas de relajar y de distender va a tener mayor provecho de su tiempo libre. Entonces, es una carrera contra el tiempo y contra los aspectos sociales que puede generar una brecha como lo puede ser la tecnología. Algo tan simple como un celular en el Perú ha hecho grandes brechas sociales, pero en el mundo entero, si tú comparas a un peruano con un francés que tiene las cosas no solamente más a la mano, sino que entiende el verdadero poder que es tener una computadora en miniatura tan accesible, tú no solamente tienes una persona con tecnología, tienes una persona tecnológica que está dispuesta a ir más allá, siempre más allá, porque el ser humano nunca se ha conformado con nada. Claro. Y te lo digo yo como bibliotecólogo y científico de la información. Cuando hablan, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial es y siempre va a ser una herramienta que se dedica a compilar la información dependiendo de tu necesidad. Pero antes de eso, eh, también otras herramientas han sido reemplazadas durante el tiempo. Mañana más tarde va a venir una cosa más fuerte que la inteligencia artificial. La pregunta es si esa inteligencia artificial del futuro, bien sea conciencia holística, bien sea red plurineuronal interconectada con los diferentes usuarios que puedan tener esa red, la pregunta es, ¿va a ser meritocrática? ¿Va a ser dada a aquellos que de verdad le puedan sacar un potencial, ¿no? Como por ejemplo, doctores, ingenieros que tengan alguna idea, o simplemente va a ser un gadget más al cual tú tengas accesos meramente porque puedes pagarlo? Claro. Esa es la pregunta. ¿De verdad estamos teniendo en cuenta y y tratando con el respeto que se merece a una herramienta tan poderosa como puede ser eh, un elemento autónomo que se pueda incorporar con el paso del tiempo a uno mismo? Porque eso pasó con la computadora, ¿no? Antes era algo muy alejado. Claro. La computadora era una física grande. En cambio ahora la computadora está acá en la mano. Sí, claro. ¿Qué nos dice que mañana más tarde esa computadora va a estar aquí en el cerebro, ¿no? O sea, Donde tú empiezas a de verdad tomar en serio la situación sobre los avances que te llevan al transhumanismo. ya, a ver, bueno, la siguiente pregunta es, más que nada ya va dado su opinión, ¿qué tan compatibles son los ideales apristas, digamos, con el desarrollo de tecnologías para combatir enfermedades o prolongar la vida? Por ejemplo, el compañero Luis Fernando Listos tiene un libro que es sobre enfermedades raras y huérfanas. Es un libro vasto, grande. Y en este libro, eh, lo que hizo, por ejemplo, es recopilar todas aquellas enfermedades. ¿Por qué huérfanas? Porque no tienen familiaridad con otras. No son, por ejemplo, de las inflamaciones, no son de las fiebres, no son de las tal, no son de las tal, Únicas. son únicas. Entonces, y por eso es un libro muy extenso, porque es muy específico y cada uno tiene su propio. Entonces, si tú me dijeras, mañana más tarde, algún doctor diagnóstico tiene la posibilidad que el Estado le dé una terminal transhumanista
para implantarse en el cerebro y que tenga toda esta vasta información resumida en bits, en unos y ceros, a la disposición de el uso plural, ¿no? Digamos, abierto, eh, yo estaría de acuerdo, pero claro, eso ni siquiera pasa en las fuentes de información comunes y silvestres que tenemos, ¿no? El movimiento Open Access es muy limitado. Las grandes revistas científicas, las grandes tutoriales han capitalizado de una forma muy centralista y por sobre todo muy materialista respecto a el que se pueda compartir los datos. Entonces, claro, ¿para qué me sirve un transhumanismo si a la hora de la hora no se le va a dar una aplicación eh, de puertas abiertas? Porque es ahí en donde se gana la riqueza, es ahí en donde en donde un celular es útil, cuando estás interconectado, es ahí cuando una computadora es útil, cuando puedes tener un acceso ilimitado a cualquier lugar del mundo. Entonces, el transhumanismo tiene que ir de la mano con tres conceptos. Una, un buen seguimiento legal, eso previamente a un debate, que es la segunda parte, entender de que el ser humano o es el concepto o es el animal. Ah, si es el concepto, bueno, estamos hablando ya del problema del barco de Teseo, ¿no? ¿Qué tanto es el barco de Teseo? Si al pasar del tiempo se ha cambiado las tablas y las maderas hasta que ya materialmente no lo es, pero cognitivamente sí lo es, ¿no? Y ese es uno. Y el otro lado del debate sería, si nosotros nos volvemos puritanos de la existencia y consideramos al ser humano como un ente que es capaz de ser lo que es y como tal basta, entonces ahí vendría, ¿no? Entonces, ¿para qué usas lentes? No, los lentes son para regular un defecto natural. ¿Por qué usas una prótesis? No, porque a mí me dio polio y en determinado momento me amputaron la pierna. Ok, pero entonces tú estás, digamos que poniéndote a la par con un modelo de humano normal, que es dos piernas, dos brazos, dos ojos, cerebro humanos, digamos que en facultades. Un discapacitado es justamente, tiene una discapacidad, tiene una capacidad menos, ¿no? Entonces te está poniendo a la par. Pero claro, el transhumanismo ya no te pone a la par, te da una facultad más. Te va a permitir ver, qué sé yo, ver con rayos X, ver infrarrojo, eh, tener más fuerza en la mano. Entonces, el debate, al final, de esos dos, el debate y la ley, va a venir en un punto final, que es dónde poner la línea. Dónde poner la línea va a demarcar no solamente el paso tecnológico al futuro en lo social, en lo económico, en lo político, sino que va a marcar incluso cómo el hombre siente propios conceptos tan suyos, ¿no? Si yo soy una persona, digamos, normal, sin ningún gadget que te dé estar, y viene otra persona que tiene piernas robóticas, manos robóticas, chip, ojos, de esto, que el otro, mil y cosas. eh, ¿Y qué pasa si surge el amor entre esas dos personas? Entonces, ¿qué significaría? ¿Que un humano puede sentir amor por un transhumano? O sea, ¿me entiendes? Y viceversa, un transhumano puede sentir ese tipo de concepto. Ya lo han investigado muchos, incluso en el anime Ghost in the Shell te habla de que por más de que le reemplaces todo a una persona y solo dejes su cerebro en una máquina, va a existir un, una Ghost in the Shell del prefijo el fantasma o la huella humana que queda en el origen de todas las cosas, en el sil de todas las cosas. Entonces, esto no es una idea nueva, se habla desde Ghost in the Shell del 70, o sea, desde el 70 estamos con esta discusión que es posible, pero nadie se lo toma en serio. ¿Por qué? Porque a nadie le ha tocado
tener que decidir a modo de fuerza. Cuando llegue ese momento, cuando alguien tenga que clonarse, no sé, pues medio cuerpo porque ha sufrido un accidente por culpa del Estado y el Estado le va a tener que dar medio cuerpo reproducido con células, ahí es donde se va a hacer de verdad un debate público. Por el momento no, no, porque digamos que como sociedad, como humanidad, no estamos en un nivel como para entablar esa conversación, porque bien se sabe que hay un porcentaje, y una vez que pasa ese porcentaje, ese tema ya es del mundo, ya, aún no es del mundo. Y bueno, llegará, me imagino, yo creo que 25, 30. Sí, y digamos, las cosas, la información que se tiene sobre este debate todavía es algo, digamos, digitado y algo que más que nada llega más a la imaginación. Que no sabe en estos momentos, como te decía antes de empezar, clonan células para reparar órganos y partes del ser humano, como la disfunción eréctil, los paros cardíacos, el tema vesicular. Entonces, hoy en día tú le dices algo de esto a un peruano de pie y dices clonación, ¿o qué me estás hablando? Una fantasía, ¿verdad? Claro, no, yo estoy preocupado porque el transporte público va mal, porque la inseguridad, o sea, cosas que en el primer mundo ya se han solucionado, Claro, ya se han solucionado de lejos. ya, ya, entiendo. A ver, vamos a ver con el siguiente bloque, que es sobre más que nada el transhumanismo desde un enfoque más humanista, que es lo que usted entiende. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es para usted el transhumanismo y lo ve como una oportunidad o una amenaza para la humanidad? El transhumanismo para mí es la necesidad básica del hombre de no contactarse con absolutamente nada. Eh, un día este homínido, o como decía Sábado, ¿no? Mono, este mono raro y sin pelo que decidió andar por ahí y en determinado punto tuvo la necesidad de agenciarse un palo, una piedra, un cuenco, una cama, en algún punto en donde el hombre empieza esta carrera y no ha parado desde ese momento y ha sido cada vez más exponencial, ¿no? Hoy en día se habla, ¿no? De que, todos los días parece que se inventa algo. eh, bueno, pero eso es una costumbre que el ser humano se ha ido forjando paso a paso. O sea, y esto también es importante. Una herramienta es una extensión de ti mismo para simplificar una necesidad que tú tengas, ¿no? Aquel que tenía un tenedor, antes tuvo un cuchillo, antes de que tuvo un cuchillo tenía un palo con una punta. ¿Por qué? Porque tenía esa necesidad de que no quiero agarrar con la mano, no quiero agarrar con la mano, quiero con un palito, con un cuchillo, con un tenedor. Hoy en día es cuchillo, tenedor, cuchara, taza, plato, olla y todo lo que tú quieras. Pero asimismo, como hemos perseguido ese horizonte con un anhelo inconmensurable, asimismo llegamos al punto del transhumanismo, pues. Cuando ya hemos saciado todos nuestros sentidos, cuando hemos suplido todas nuestras necesidades, llega un punto en donde miras y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no tener tres brazos? ¿Por qué no tener más capacidad cerebral? ¿Por qué no ver diferentes tonalidades de colores? El detalle es que el modelo económico en el cual estamos, como te digo, en mi opinión, es un modelo que necesita ajustes. Para nadie es un secreto de que las cosas como están no funcionan bien. Hay problemas sociales que tendremos que estar superándolo ya, no por un tema político, como lo mencionaba, sino por un tema de humanidad. Como humanidad, es increíble que no estemos en capacidad, por ejemplo, para asegurar la comida de todas las personas en este planeta, a pesar de que es una época en la cual producimos más que nunca. Eso nos dice de que no es solamente un problema de que la necesidad de las personas, porque las necesidades son infinitas, sino que es un problema de prioridades. Y dentro de las prioridades, el bienestar humano está sin duda en último lugar. Entonces, por eso creo que el transhumanismo es una amenaza, porque hasta que el bienestar humano no sea una prioridad, el transhumanismo ahí recién tendrá una connotación
digamos, como lo pintan en las películas, ¿no? Superhombres para conquistar el cosmos, ¿no? Pero eso no va a pasar. No va a pasar hasta que el ser humano sea la prioridad. Ah, desde la ética humanista, ¿hasta qué punto deberíamos permitir que la tecnología modifique lo que significa ser humano? Te contesto lo anterior que no te lo contesté. Es una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Es darle un arma automática a un niño. Estamos como si los animo a leer un poco de literatura a, aprista. Luis Alberto Sánchez nos decía, ¿no? Y a Tenor Orrego también. Ellos entendían, por ejemplo, al Perú como un pueblo adolescente, un pueblo que tiene muchos recursos, pero en su juventud, en su imprimante y en su novelo pensar, no encontraba más son que lo que hay, cogerlo y vender. Lo que hay, cogerlo y vender. No había un proceso, no había una producción, no hay una industrialización en el cual una persona ya capaz decide, no, esta papa la voy a picar, la voy a freír, la voy a hacer esto, la voy a hacer otro, la voy a hacer esto y voy a tener un producto mucho más elaborado. No, nosotros como sociedad, al menos acá en este hemisferio, aún no hemos llegado a un punto en el cual seamos lo suficientemente responsables para aventurarnos en ninguna tarea. Y los países que sí lo están ocupados en que si la Agenda 2030, de que si los estos, en que si aborto, el que si esto, están perdiendo el foco de lo que la civilización occidental en algún momento fue. Fue cuna y punta de lanza para poder lograr el bienestar, no el bienestar de todos, pero sí el bienestar de quienes más se pudiese, ¿no? Bentham nos dice, es necesario el sufrimiento de unos pocos para lograr el bienestar de unos muchos. Sí, pero conforme va pasando el tiempo, ese bienestar tiene que ir creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que el sufrimiento llegue pues a la mínima expresión. Si tú me dices, mira, todo el mundo va a tener comida y una persona va a tener que sufrir, mira, es un mejor trato del que tenemos ahorita. ¿Por qué? Como te dije en la anterior pregunta, el ser humano, la humanidad como tal no es vista como un valor, es visto como algo que se tiene que deshacer cada vez más. ¿Por qué? Porque mientras menos humano seas, vas a ser más rentable, vas a rendir más en tu trabajo, vas a ser mejor estudiante, mientras menos amigos tengas, mientras menos novias tengas, mientras menos hijos tengas, vas a ser un mejor trabajador, mejor estudiante, un mejor hijo. Escucha, ahí te das cuenta de que cada gadget que te vayan a dar va a ser enfocado a eso. No para que seas una mejor persona, no para que haya justicia social, no para que haya pan con libertad. No, va a ser para que trabajes, para que rindas y para que no te canses. Yo sospecho que los gadgets que se vienen, el transhumanismo que se viene, va a ser para buscar una forma más eficiente de esclavizar al hombre que de por sí ya está esclavizado en un sistema de trabajo en el cual te remunera, pero del cual no tienes opción a otra forma. Antes el negro era o esclavo, o trabajaba en casa, o estaba aquí o estaba allá. Hoy en día, todos, negros, blancos, indios, cholos, negros, altos, bajos, están bajo el acondicionamiento de trabajas bajo este sistema y si no, eres relegado. Eso te dice más o menos lo frío y deshumanizante que va a ser el transhumanismo. Ya. Pero justo la siguiente pregunta era algo sobre los riesgos y los beneficios. Y usted acaba de decir un montón de riesgos. Bien, Entonces, voy por los beneficios, entonces, a ver, los beneficios que te da los avances tecnológicos, porque el transhumanismo es el avance tecnológico dentro tuyo. Por ejemplo, el calzado es un transhumanismo que no, que no infiere en ti, pero sí genera mejores resultados. Genera una mejor circulación que con el tiempo te va a generar menos varices,
el que uses abrigo de ropa es un transhumanismo que no está dentro de ti, pero te complementa como un individuo porque así mismo pierdes pelo, o sea, te deshaces de cosas que en tu evolución como homínido tienes que dejar atrás para obtener otras cosas. Es la única forma de que una persona como entidad cambie si es que quiere una mejora. Si no quieres cambiar, no vas a empeorar ni tampoco vas a empeorar. Entonces, ni mejora ni peora, en- o sea, ni empeorar ni mejorar. Eso es algo terriblemente malo, porque ahí estaremos dejando nuestra corriente natural. Nosotros somos cambio, nosotros somos negación en dialéctica, nosotros somos ese camino de mi papá era esto, yo soy esto, porque no quiero cometer los errores de mi padre, pero sí quiero sacar lo mejor de él y a su vez quiero que mi hijo tenga un mejor futuro que el mío y a su vez que no cometa los errores que yo cometí. Entonces, esa dialéctica de generación tras generación necesaria y que tiene como base, eh, considero yo, la familia, no sé si alguien tenga otro concepto, pero para mí la familia es la base del desarrollo evolutivo del hombre y por lo cual se tiene que cuidar. Creo que también nos puede servir para eso. Mi padre fue un científico que tuvo Alzheimer y yo posiblemente vaya a tener Alzheimer y yo soy un doctor, un cirujano muy bueno. Caramba, yo sí quisiera poder evitar eso malo que le pasó a mi papá y curarme de Alzheimer o prevenir el Alzheimer o el cáncer o problemas de la vista o problemas degenerativos. Eso es lo bueno, por supuesto. Nosotros tendríamos la posibilidad de elegir, no solamente en el campo aptitudinal o en el campo psicológico, en el cual yo decido no cargar con los traumas del pasado, sino tampoco con las enfermedades del pasado. Y tampoco, ¿por qué no? Prevenir algo que hace unos días estaba viendo. El porcentaje de las personas con Down severo está disminuyendo en comparación con el Down que es, digamos, funcional. Entonces, ¿tendrá algo que ver la alimentación? No lo sé. Pero si llegamos a un punto transhumanista, estoy seguro de que muchas personas optarían porque su hijo pueda tener un desarrollo amplio, completo y, ¿por qué no, como te menciono, superar a la generación con la cual estamos ahorita? Ese sería el beneficio más grande. Hace eso. Bueno, para el bloque 3 más que nada ya es opinión personal y las reflexiones para terminar la entrevista. Bueno, viene esta pregunta que dice, en un mundo donde los avances tecnológicos están cambiando la biología humana, como prótesis inteligentes, edición genética, como lo que dijo lo de Chito con los genitales, todo eso, ¿cuál cree que debería ser el papel, bueno, de la política ante el transhumanismo? Hay una realidad. Las leyes siempre van por detrás de la realidad social. Las leyes buscan garantizar la convivencia. Por la parte de la política, nuestro deber es tener un nivel alturado y lo suficientemente centrado como para poder entablar ese debate, llevarlo a cabo y lograr conclusiones. Esto no es más que un proceso científico puro y duro. Lo que te, lo que te quiero decir con esto es, necesitamos menos políticos y más científicos. Necesitamos más jóvenes que se interesen por la actualidad y los avances y el concepto de humanidad y porque no hay nada más humano que la ciencia. La ciencia es una consecución de elementos a los cuales, no satisfecho con ello, procedes a comprobar. Y una vez que ya tienes la comprobación, procedes a predecir. Y una vez que comienzas a predecir, comienzas a sacar tus hipótesis tangibles e intangibles,
comienzas a separar por grupos. Entonces, esa, ese nivel de racionalización y de taxonomizar el pensamiento, que dicho sea de paso, en buena medida es la razón de la epistemología, la razón, y es algo que a mí me gusta como bibliotecólogo, el entender por qué sabes que sabes, es algo, es algo meramente humano. Un animal que no tiene conciencia plena de sí, nunca se va a preguntar por qué tiene los éxitos que tiene. El hombre sí, y lucha contra ellos, y los reprime, e inventa gadgets para, este, em, para sojuzgarnos. Y luego de eso, con el transhumanismo inventará no solamente cómo sojuzgarlos, sino cómo activarlos y desactivarlos a voluntad, cómo expandirlos y cómo aminorarlos. Y eso, claro, va a ser un debate político, humanista, social y legal que espero que podamos tenerlo antes de que la humanidad tenga que dar el salto a las estrellas. Ese es, para mí, en la parte humana es el hito. Cuando el hombre ya deje de necesitar por obligación estar aquí aquí en la Tierra y empiece la marcha hacia las estrellas, que en algún momento se va a tener que dar, como lo dijo Carl Sagan, eh, cuando la humanidad dé el paso y se atreva a ser no solamente coherente consigo mismo, sino coherente con los ideales más allá de lo que pueda significar ser humano. Nos está hablando de ser transhumanistas, pero de ser transhumanistas no desde el egoísmo humano, sino ser transhumanistas pensando en lo que podemos ser, en aquello que quizás es muy romántico, pero en la capacidad de nosotros mismos de convertirnos en los dioses del futuro, en aquellos seres en los cuales nosotros veíamos, no, está esto, ¿no? De que el hombre es imperfecto y Dios es perfecto. Bueno, si el transhumanismo nos acerca a la perfección, la pregunta política, ética, moral, jurídica sería, ¿qué tipo de Dios queremos ser? ¿Qué tipo de entidad suprema que colonice la galaxia queremos ser? ¿Tendremos el suficiente respeto por el prójimo, por los seres que podamos encontrarnos en el camino, sean conscientes o no? Y por último, podríamos ser consecuentes con el concepto de la razón, porque para hacer, para hacer un planteamiento ilógico también es válido, siempre y cuando tenga un proceso razonado, que es la irracionalidad. Entonces, ¿la humanidad podría ser avanzada tecnológicamente, transhumana e irracional? Sí, lo podría ser. Y la pregunta ahí es, ¿y cómo se va a medir las cosas? ¿Cuál va a ser tu vara? Sientes en el concepto moral humano del respeto por el prójimo, del no me midas con míreme con la misma vara. Bueno, ¿y cómo me vas a medir si yo soy transhumano? Si ya estamos hablando sobre el futuro de la humanidad en un tema transhumano o transhumanístico, perdón, eh, tenemos que entender de que la filosofía como tal nos tiene que dar una base lo suficientemente plausible como para nosotros tener un respaldo y poder tener esa vara con la cual medir. Es una necesidad. De lo contrario, como te digo, la irracionalidad nos va a consumir. Aquí un pequeño punto. Yo soy muy fanático de Warhammer 40.000. Y en este universo distópico te habla pues de que la humanidad está avanzada tecnológicamente, pero la humanidad se ha vuelto un culto de racistas, xenófobos, eh, asesinos, que ven la muerte como la mejor solución y el mejor control de masas respecto a una tabla de flujo de ingreso y salida de los capitales. Entonces, Warhammer 40.000 te dice muy en frío, muy en crudo y muy con humor negro eh, lo que nos puede pasar si no somos conscientes de las fronteras reales de nuestra humanidad. Claro.
todo se vuelve ya más serio. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cree que la búsqueda de superar las limitaciones humanas mediante la tecnología contradice o complementa los valores humanistas? Los, Valores humanistas. eh, lo que pasa es que para entender al humanismo tenemos que ir muy atrás. Entendamos el humanismo de ahora en todo caso. El humanismo de ahora es el que busca la realización, no sabe bien cómo, no sabe bien tampoco cómo gestionarlo, pero encuentra una necesidad y quiere suplirla. El problema es que las necesidades son infinitas y los recursos que tenemos son finitos, se van a acabar. Entonces, mientras más personas haya en el mundo, más van a ser las necesidades infinitas que hay. Entonces, ahí hay un problema. El segundo problema es que el humanismo ha pasado por muchos matices, ¿no? Eh, Al final todo se resuelve básicamente en bienestar. Es el punto a la donde todo llega, ¿no? ¿Estamos bien o estamos mal? Si estamos mal, es inhumano. Si estamos bien, eres humano. Perfecto, ok. Entonces, bajo ese estándar, lamentablemente para mí es algo muy pobre pensar de que los valores humanistas van a poder ser una valla de contingencia ante el transhumanismo. Estoy en contra del transhumanismo, como lo he dicho. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Lo dije antes. Es como darle una pistola a un niño. Un, sin, por lo menos darle una educación correcta al niño de cómo va a usarlo. Pero si ni siquiera le vas a dar una buena educación, y ni siquiera vas a esperar a que se desarrolle correctamente, el transhumanismo va a despertar eh, algo que ya lo tenemos vigente, que es la brecha. La brecha no solamente económica, sino la brecha de oportunidades. ¿Qué me dirías, pues, si te digo que si por $10,000 te pueden implantar un chip con inteligencia artificial? Entonces, claro, tú puedes, qué sé yo, DeepSeek, China, por ejemplo, eh, vas a tener el sistema DeepSeek de inteligencia artificial, que es más barato que Meta, que es más económico, que es más rápido, que más esto. Pero claro, no vas a tener, para empezar, ¿cómo lo vas a usar? Segundo, ¿para qué lo vas a usar? Tercero, solamente por tener plata es que vas a tener el acceso a una de las cosas más avanzadas de las cuales disponemos. Eso no es muy meritocrático, eso al contrario, va a generar que la gente con más dinero pues, tenga más ventajas y la gente con menos dinero tenga más desventajas. Eh, ¿Hay una razón de valores en esto? Hoy en día no. Hoy en día el valor es el del dinero. ¿Tienes dinero? Adelante. Si no, qué mal, pero por más de que lo necesites, no lo vas a tener. Y si tienes problemas para realizarte como humano, como persona, para completar tu proyecto de vida y no tienes el mismo acceso que otros para los gadgets, para estos implementos, para estas extensiones de tus sentidos, pues lamentablemente vas a irte quedando más atrás. Como las sociedades. Mira, el Perú se va quedando cada vez más atrás en la discusión, en la realización y, por supuesto, ¿cuál va a ser su participación? Muy poca o nula. Ok. La siguiente pregunta es, ¿considera que la desigualdad social podría ampliarse si solo algunos acceden a mejoras tecnológicas? Sí, pero más preocupante aún, no solamente va a haber un distanciamiento entre las personas, entre las clases y entre las razas, sino que se va a abrir un nuevo frente, que es entre tu nivel tecnológico. En un futuro van a decir, oye, ¿qué nivel tecnológico tienes? No, nada, no, yo estoy así como nací. Ah, pero ¿qué? ¿No tienes chip de esto? ¿No tienes señal? ¿No tienes esto? ¿No tienes visión? ¿No tienes esto? ¿No tienes más fuerza en los brazos? ¿No tienes más fuerza en la mente? No. Ah, bueno. Entonces ahí
va a haber una brecha. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que con el tiempo la gente va a decir, no, yo prefiero contratar a un transhumano que tiene mm, piernas biónicas porque no se cansa. Prefiero contratar a uno que tiene ojos biónicos porque te lee 1500 páginas en 5 minutos. Entonces, claro, ahí va a haber una brecha laboral, salarial, económica, en experiencia. No vas a poder tener la experiencia que otros van a tener, ¿no? Yo quiero un trabajo, pues, no, es previo experiencia. Ok, ¿y cómo consigo esa experiencia? No, bueno, vas a tener que trabajar hasta requisito, implementación transhumana. Uy, ahí es la primera barrera. Si tanto se ha luchado por romper barreras, el transhumanismo va a ser una barrera nueva, que no es mala, no es mala, como lo mencionábamos antes. Por supuesto, también habrán cosas buenas como curas de enfermedades, qué sé yo, estudiantes que terminen su carrera más rápido y que tengas doctores no solamente más capacitados, sino con el conocimiento en la punta de la lengua, que con hacer así pueda ingresar al chip y encontrar la enfermedad diagnosticada con puntos y detalles, sí. Pero claro, si ¿por qué no pasa eso hoy en día con el acceso al teléfono, por ejemplo? ¿Por qué aquellos que más lo necesitan no tienen acceso? Bueno, lo mismo va a pasar con el tema transhumano. Es muy probable de que, a la finales sea un método más de consumo o esclavizar al hombre en un ámbito laboral condicionado porque, bueno, ya no te puedes quejar porque ahora tienes piernas y brazos biónicos. Así que no me vas a descansar, porque no te cansas, Jorge. Sí considerar la parte psicológica, que es algo que el transhumanismo poco o nada ha abarcado en los últimos años, ¿no? Todo el mundo habla sobre potencial, pero no habla de solucionar los problemas que tenemos ahorita, ¿no? Si tú me dijeras, caramba, va a haber un transhumanismo que va a curar la depresión, nunca más va a haber depresión. Yo preguntaría, ¿y cómo es eso? ¿Que te van a dar químicos para estimularte mentalmente? O sea, ¿que te van a drogar permanentemente? ¿O que van a inhibir ese lado que te pone triste? ¿Qué significa? ¿Que vas a dejar el aprendizaje y la resiliencia porque tu lado triste ya no va a existir? O sea, entender que las soluciones no siempre son soluciones, a veces las soluciones empeoran las cosas, por eso hay que tener consciente el debate que se vaya a dar. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre el equilibrio entre humanidad y tecnología? Equilibrio, wow, busquemos el equilibrio. La humanidad siempre ha sido vanguardista y ha avanzado hacia un punto, y eso es lo que nos ha hecho cabalgar, digamos. Por eso se dice, ¿no? Eh, el concepto de el enemigo de mi enemigo es mi amigo nace de una necesidad en la cual en algún punto tienes que dejar de buscar enemigos. Entonces, ese punto llegará cuando encuentres otro enemigo común. ¿Por qué? Porque el ser humano lamentablemente ha encontrado dentro de su deseo e instinto muchas de sus respuestas y también causa de sus calamidades. La falta de diálogo, por ejemplo, es algo eh, básico para tener una buena familia. Y asimismo, la falta de diálogo va a ser lo que nos va a llevar a la extinción. Es así de importante como una cosa tan pequeña, exponencialmente, se hace de interés planetario, de interés de civilización. El problema del transhumanismo va a nacer de ese mismo problema, cómo en la familia puede repercutir y más adelante cómo en la sociedad ese pequeño grano de arena se va a convertir en una gran bola de nieve porque el ser humano no distingue eh, conscientemente sobre el propósito ser y el propósito estar. Ambos propósitos, ¿no? Yo quiero ser doctor, ya, pero ¿qué estás haciendo para ser doctor?
Bueno, estoy estudiando. Ok, estás estudiando, lo que significa que eres un doctor en potencia. Bueno, asimismo, como no es consciente de esto sin la pregunta, sin ese ejercicio, nosotros somos muchas cosas sin darnos cuenta y somos en potencia muchas otras cosas, buenas, malas, sin darnos cuenta. Entonces, para eso es necesario la madurez, para eso es necesario poder entender de forma cabal que el transhumanismo es un paso necesario, pero no es un paso tiempo histórico obligatorio. Habrán países en donde el transhumanismo vaya más rápido y habrán países en donde el transhumanismo ni siquiera se entienda cómo va a ser el juego de poderes entre ambos. Víctor Raúl Aya de la Torre estoy seguro que estaría metido en este tema porque a él le preocupaba, una de las grandes cosas que le preocupaba era la educación, cómo el obrero quedaba relegado en el tema educativo y cómo en estos países socialistas en donde ponían a una clase social por sobre el resto, cómo los intelectuales eh, se juntaban por políticos y de esos salía una síntesis ácida maquiavélica que buscaba poner a lo que ellos entendían como mejor sociedad a cargo de un país. Eso es algo peligroso, peligrosísimo, porque genera castas de poder piramidales que oprimen a los más desposeídos. Por eso Víctor Hugo Aya de la Torre empieza con el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. ¿Por qué? Porque tanto los manuales y los intelectuales son necesarios para poder empezar esa. Yo creo que el transhumanismo va a tener que recorrer ese camino, ¿no? Yo quiero que tú trabajes muy bien, te voy, te voy a emplear para que hagas cierto trabajo, pero te voy a dar una facilidad, te voy a dar unas piernas que no se cansan, pero eso tiene que ir con mejor educación, por lo menos si no es para esa persona, para sus hijos. Si no es para sus hijos, caramba, para las familias de su comunidad. Tenemos que estar en capacidad de negociar. Es algo que el jefe lo sabía y era el predicamento básico para todo. El Perú tiene que industrializarse. ¿Para qué? Para estar en capacidad de crear riqueza. Porque si no creamos riqueza, ¿cómo sacamos a la gente de la pobreza? No le voy a estar quitando al que tiene plata. No, tenemos que crear. Entonces, ese hálito creativo es lo que nos va a separar del abuso y de, y de un transhumanismo inhumano, que es la principal preocupación, creo yo, que nos debería mover a todos. Ya. Bueno, está bien. Entonces sería todo por la entrevista del día de hoy. Y muchas gracias, mi amigo. Bueno, también yo gracias a ti, gracias a Decopio por estar grabando y al compañero Luis Fernando Arillo que ha tenido a bien prestarnos la casa de Miraflores, que está en disposición. Ya, muchas gracias. En conclusión, a lo largo de la historia, el APRA ha demostrado un compromiso con la educación, el pensamiento crítico y el desarrollo del ser humano, lo cual establece un terreno fértil para apoyar indirectamente el avance científico y tecnológico. Aunque no aborda de manera explícita el transhumanismo, su enfoque del APRA, su enfoque social y humanista podría permitirle participar activamente en los debates actuales sobre tecnología y ética, siempre y cuando estos avances estén al servicio del ser humano y la equidad social. En este sentido, los ideales apristas pueden ser compatibles con el desarrollo de tecnologías orientadas a combatir enfermedades o mejorar la calidad de vida, siempre y cuando se mantenga una visión ética y colectiva. Desde una perspectiva humanista, el transhumanismo representa una oportunidad si se orienta al bienestar humano, pero también puede convertirse en una amenaza si se prioriza el perfeccionismo o la pérdida de autonomía. Frente a un mundo en constante transformación tecnológica, con avances como la edición genética, las prótesis inteligentes o los implantes cognitivos, la política siempre debe asumir un rol, regulador o garante de acceso igualitario, lo cual la tecnología puede ampliar las capacidades humanas,
pero también deben profundizar que las desigualdades, si solo algunos pueden acceder a estas mejoras. La ética humanística nos recuerda que la esencia del ser humano no debe ser sustituida ni condicionada por avances tecnológicos. Por ello, es fundamental mantener límites claros con la implementación a las nuevas generaciones. Se les debe invitar a abrazar la innovación sin perder de vista la empatía, la diversidad y la justicia, construyendo así un futuro donde la tecnología complemente a la humanidad, pero no la llegue a reemplazar.